Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr con Pablo Castillo. Yo soy vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo especializado en trail running y running. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio 269. Ya estamos muy cerca de esos 270 episodios, así que en esta sexta temporada llegaremos seguramente a los 300 episodios, que se dice pronto, pero no es fácil. Pero bueno, poquito a poco. También daros las gracias a todos los oyentes y las oyentes porque llevamos 2 semanas siendo número 1 en Apple Podcast España en la categoría de running. Así que muchísimas gracias a todos y todas por la confianza y por la escucha. Ya sabéis que aquí estamos para divulgar sobre las mejores prácticas a la hora de entrenar y a la hora sobre todo de tener una buena salud a largo plazo, que es un poquito las temáticas que estamos llevando más a cabo en esta sexta temporada. Bueno, no os quiero robar mucho más tiempo, ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis y que podéis mandarme preguntas o incluso dejar vuestros comentarios en iVoox y demás siempre que lo necesitéis. También en Spotify se puede ahora dejar qué os parece el episodio, con lo cual podéis hacerlo. Bueno, hoy tenemos un episodio bastante interesante que me habéis pedido a algunos de vosotros y es hablar sobre temas de lesiones y demás. Y bueno, como sabéis, yo colaboro desde hace ya más de 7 años con Fisioterapia La Zubia, en concreto con Javier Pérez González, que es su fisioterapeuta titular y su CEO, puesto que Fisioterapia La Zubia ya es una empresa muy, muy grande, con muchísimos profesionales dentro de la misma. Pero Javier Pérez, pues es mi fisioterapia de confianza desde, como os decía, hace muchísimo tiempo. Y bueno, os lo voy a presentar un poco antes de darle voz, porque creo que él es el que va a conseguir que todas esas dudas y demás que me habéis hecho llegar, seguramente nos las va a resolver. Él es fisioterapeuta con título oficial, por supuesto, experto en fisioterapia deportiva, máster en nutrición deportiva, especialista en técnicas invasivas ecoguiadas y además él es fisioterapeuta de deportistas de élite, por ejemplo, deportista de selecciones de fútbol sala. Ha sido, por ejemplo, el fisioterapeuta oficial de la Federación de Fútbol Sala de Vietnam. Y, por ejemplo, ahora también han llegado a un acuerdo con la cantera del Rayo Vallecano para llevar todos los temas de fisioterapia de estas jóvenes y futuras estrellas. Así que bueno, creo que estamos en muy buenas manos y además por su clínica pasan muchísimos trail runners debido a la zona en la que se encuentra. Por algo fui yo allí hace ya muchos años y por algo él no deja de tener clientes de trail running, puesto que está en pleno naturaleza en la localidad de La Zubia, como ya sabéis. Así que sin más, pues voy a darle la bienvenida a Javier. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según nos vean y nos escuchen. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en este programa y darte la enhorabuena por esa difusión que haces del running y por todo lo que estás haciendo también, no solo por la gente que está entrenando, sino, como bien has dicho, también muy enfocado al tema de la salud. Y como digo, encantado de estar aquí contigo y poder participar en este programa ya, como digo, que espero que pronto veamos esos 300 programas. Bueno, vamos a uno por semana, o sea que poquito a poco, poquito a poco. Muy bien, bueno, la verdad que es un placer tenerte aquí y vamos a ir viendo algunas preguntas, vamos a ir como un poco así a bocajarro, que yo creo que así la gente no se nos va a aburrir cuando estén escuchando esto de camino a sus trabajos o entrenando o cuando quieran escucharlo. Así que bueno, vamos a empezar con una cosa sencilla que es, ¿qué lesiones tienes tú en la clínica o recibes tú en la clínica que son las más comunes en los corredores y corredoras de montaña? Vamos a intentar hacer una pequeña separación con los corredores de asfalto, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? Pues mira, normalmente lo que más nos solemos encontrar son problemas de rodilla.
Al final, la gente que corre por montaña, pues hay mucho terreno inestable, aparte muchas veces mucho desnivel, ¿no? Entonces nos encontramos que las rodillas ahí sufren bastante. Es muy importante hacer una buena preparación para fortalecer muy bien todo lo que es el miembro inferior, para proteger esa rodilla en sí. Nos encontramos muchos problemas de cintilla iliotibial, ¿vale? Del tendón de la cintilla iliotibial, muchas tendinopatías. Nos encontramos también muchos problemas a nivel de menisco, que muchas Ujú. veces a consecuencia de no haber hecho bien las cosas, ni los entrenamientos, ni el proceso previo. Y bueno, también por destacar otra lesión que suele ser muy común en corredores de montaña, que seguramente lo habrás escuchado muchas veces, pues son los esguinces de tobillo, por lo mismo. Con Ah, esa inestabilidad del claro, terreno nos encontramos claro. muchísimos esguinces de tobillo y Ujú, quizá ya un poco en segundo plano muchas tendinopatías del tendón de Aquiles, también por lo mismo, ujú. por correr mucho en desnivel, al final el tendón de Aquiles también suele sufrir bastante. Aparte ya de eso, pues alguna sobrecarga, algunas roturas de fibra, suele ser un poquito lo más común, pero a diferencia de los corredores, como has dicho, de asfalto, Ujú. quizás lo que podemos destacar más es esa incidencia mayor en la rodilla por ese desnivel y sobre todo eso de 15 de tobillo que en asfalto pueden pasar, pero es menos probable. Muy, muy interesante, la verdad, porque efectivamente, pues sí, suele pasar que es un deporte, ya se va diciendo que es un deporte diferente, aunque ambos deportes se basan en el correr, pero está claro que es un deporte diferente, puesto que las dinámicas y las biodinámicas que se utilizan, ¿no? Son muy, muy diferentes, ¿no? Eh, yo quería preguntarte si no te estás encontrando últimamente debido, por ejemplo, a lo que me estás tratando a mí, que es esa, pues un poquito tendinitis o una inflamación en la cadera derecha, ¿no? Si no te estás encontrando con temas también en las caderas, porque curiosamente, tanto Kilian Jornet, que es el gran exponente del trail running, está ahora aquejado de un problema en la cadera, y bueno, un amigo mío también, que es muy practicante de trail running, también tiene una lesión ahora en la cadera. No sé si, bueno, imagino que no te la encuentras mucho si no la has nombrado, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, sí, también tenemos muchas lesiones de cadera, pero quizás lo que más incidencia hay es un poquito lo que hemos comentado. Los problemas Ujú, de rodilla, los esguinces de tobillo, los problemas del tendón de Aquiles suelen ser las lesiones más comunes, quizás más directamente asociadas a correr por montaña, ¿no? Por así decirlo. Pero también es cierto que lo mismo, el desnivel, sobre todo cuando corres cuesta abajo, tienes que frenar esa pisada, ¿no? Ese pisotón que damos cuando estamos bajando y al final ujú, sufre todo el miembro inferior y el impacto también recae sobre la articulación de la cadera, ¿no? Que ujú. también nos lo encontramos, sí, nos encontramos también corredores que tienen problemas en la cadera, pero quizá con menos incidencia de las que se producen con lo que ya hemos comentado. Muy bien. Bueno, y entonces, más o menos, ¿qué factores crees tú que influirían en la prevención y en el tratamiento de este tipo de lesiones un poco más relacionadas con el trail running? Yo siempre digo que el trabajo de fuerza es fundamental para eliminar la mayor parte de estas lesiones, pero como lo digo como entrenador, pero tú como fisioterapeuta, ¿qué, qué factores destacarías, ¿no? Sí, pues lo has descrito muy bien. Principalmente necesitamos una musculatura fuerte que sea capaz de soportar toda esa carga que se produce, mucho mayor en montaña. No es lo mismo correr en llano que correr por montaña por esos desniveles que se producen y no solo por eso, sino por la superficie inestable. Ujú, Necesitamos que el miembro inferior sea muy estable y fuerte, ¿no? Y para ello lo principal es trabajar fuerza. Suele trabajarse principalmente para prevenir problemas tanto en cadera como rodilla, etcétera. Se suele trabajar mucho y principalmente lo que es el glúteo medio y el vasto ujú, interno, ¿no? Luego se pueden trabajar muchas otras cosas, pero tienen mucho que ver con la estabilidad de cadera y rodilla, muy importante trabajar el glúteo medio y el vasto interno, ¿no? Es muy importante tenerlo bien fuerte y bien desarrollado y debe de existir un trabajo siempre complementario de fuerza, que no todo sea correr, que todo, siempre tiene que haber un trabajo de fuerza complementario si lo que queremos es no lesionarnos y mantener todas nuestras estructuras de las articulaciones totalmente sanas y no solo ahora, sino en un futuro, ¿no? Que es muy importante. También dentro de lo que has dicho, también es bastante importante para evitar lesiones y para seguir corriendo el máximo de tiempo posible, hacer una buena planificación tanto del el nivel de carga que vamos a meter semanalmente como los periodos de descanso, ¿no? Nos encontramos muchas veces gente que quiere progresar demasiado rápido pensando que cuanto más corro mejor es y no siempre es así. Es muy importante hacer una buena planificación de la carga de entrenamiento, ver muy bien los desniveles que vas a tener en cuenta,
lo que va a durar cada sesión tuya y en función de eso hacer una buena planificación y complementar con periodos de descanso suficientes para recuperar esa sobrecarga y posibles pequeñitas lesiones que se van produciendo en la musculatura, en tendón y en articulaciones. Un poco eso es lo que recomendamos. Muy interesante. Y quiero hilar esto con una cosa que me encuentro yo a la hora de enviar el trabajo de fuerza, y no solo con atletas a los que yo llevo, sino también a veces con amigos y conocidos del mundo del trail running que pues tienen esa mentalidad de que hay que estar lo más delgado posible para poder rendir mejor. Y que, claro, el entrenamiento de fuerza te voluminiza, te hincha y hace que peses más. Entonces es como que hay un miedo a, entre comillas, engordar al hacer trabajo de fuerza. Y bueno, no sé, ¿cómo podemos desmontar ese mito? ¿No? Porque es verdad que conozco algunos corredores que han llevado esto un poquito al extremo, ¿no? Y ya parecen más cadáveres que corren que personas que corren, ¿no? Me refiero a su aspecto, ¿no? De lo poquito y de esa poquita masa muscular que tienen en su cuerpo. Y claro, a largo plazo, esa poca masa muscular, por muy rápido que puedan correr o por muy ligeros que se sientan cuando suban una cuesta, va a pasarle factura en cuanto a lo que son lesiones, futuras pues fracturas y demás. Pero es mejor tú quien nos puedes hablar sobre esta pensamiento, ¿no? De hay que estar lo más, dirían los americanos, the most lean possible, lo más fino posible, lo más limpio posible. Y ese miedo a que el entrenamiento de fuerza te puede hacer perder capacidades, ¿no? Claro, a ver, ahí hay cosas que yo creo que hay confusión en ese tema, por lo menos para mí me lo parece. Es diferente a que tú tengas sobrepeso o que estés un poquito pasadillo de peso, a que tu masa muscular esté buena, sana y pese. Vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Necesitamos masa muscular. Eso es así. La masa muscular al final es el motor de cualquier ejercicio que necesites hacer. Si no tienes masa muscular, al final el motor no va tirando muy forzado y eso provoca ciertas sobrecargas, no solo musculares, sino pues, a nivel tendinoso, a nivel de articulaciones. Entonces es fundamental tener buena masa muscular y es muy importante trabajarla de forma específica, es fundamental, ya no solo incluso por rendimiento, sino por el hecho de, como hemos dicho, de prevenir problemas. Mira, cualquier problema que tú te puedas encontrar en una articulación o en alguna rodilla y demás, para que la gente lo entienda, cualquier sobrecarga que tú vayas a tener, el 80%, 90% lo va a soportar la propia musculatura, va a frenar cualquier agresión que puedas tener en el cuerpo. Si tú no eres capaz de soportar esa musculatura, ser fuerte y soportar todo eso, todo se va a transferir al tendón, a la articulación principalmente, ¿no? Esa sobrecarga se va a trasladar a la articulación, entonces al final se va a trasladar en lesiones o en problemas en un futuro, o que en lugar de correr durante 10, 15 años sano y perfecto, o 20, los años que quieras, al final tengas que correr 5 años y tenés que retirarte por muchos problemas que nosotros en nuestra consulta no estamos encontrando. Nos encontramos muchas roturas de menisco graves, muchos problemas de ese tipo. Y vienen principalmente ocasionados por eso. Muchas veces descompensaciones musculares, muchas veces falta de fuerza de ese miembro inferior, que es la causa más común, y luego también lo que hemos comentado, una mala planificación de los entrenamientos. Pero como digo, al final la musculatura es el motor, necesitas ese motor, aparte de ser lo más importante a nivel de protección para todas las articulaciones, es el motor. Entonces, si tú el motor al final lo llevas muy apurado y al límite, al final va a salir por algún sitio, va a salir con lesiones, va a salir con ciertos problemas a nivel físico, va a salir con problemas a nivel de articulaciones. Entonces, yo creo que se confunde mucho el concepto de vamos a estar lo más finos posible para no tener sobrepeso, para no tener ese exceso de carga innecesaria, con las cosas que son necesarias. Es necesario tener masa muscular, eso es así. Ahora, que puedes quitarte un poquito de grasa dentro de lo saludable, que también ahí la grasa es importante también, pues claro, te quita un poquito de grasa, ¿vale? Ahí está muy bien, te quita un poquito de peso, vas a rodar muchísimo mejor, vas a sobrecargar menos, etcétera. Pero no quitar cosas importantes. Es como si tú quieres que un coche funcione y le quitamos piezas que son necesarias para ese coche. O le ponemos un coche que pesa un motor más pequeño y cosas así, al final va a ir muy forzado y no es el objetivo. El objetivo al final es quitar las cosas innecesarias, pero precisamente dejar las necesarias, incluso potenciarlas, como hemos dicho. Es que hay que trabajar la musculatura de forma independiente aparte de correr. No solo vale correr, hay que trabajar
de forma, con sesiones específicas, trabajo de fuerza. Eso es fundamental, como digo, tanto para rendimiento como para prevención de lesiones ahora y en un futuro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo comentaba el otro día, estaba hablando con una persona y le digo, pues mira, yo esta semana me toca que tengo mi entrenamientos de fuerza, no sé qué, y tengo, pues esta semana ya voy a 87 kilos en sentadilla, ¿no? Y claro, me decía, pero ¿cómo 87 kilos si tú pesas 70? Digo, pues sí, yo levanto 87 kilos en sentadilla, además no una vez, sino 3 por 5. Entonces, dice, pero es que eso entonces te pone los muslos como si fueran columnas de grandes. Y eso luego para moverlo, digo, pues para moverlo ningún problema, al contrario, tiene más potencia, tengo más capacidad de darle trabajo a una musculatura mucho más poderosa que una musculatura que está, pues eso, totalmente disminuida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Y ahora, no sé si esto te gustaría comentar sobre que la gente piensa que el músculo es algo, pues como comentabas, ¿no? Es un elemento de soporte, ¿no? Pero se habla, bueno, se habla, hace ya tiempo que los estudios ya nos han indicado, los estudios científicos, que los músculos son un elemento endocrino del cuerpo y que, por ejemplo, cuando están trabajando, segregan las mioquinas que son necesarias para que luego vayan eh, al hipotálamo y haga que funcionen muchas cosas de las que funcionan y que incluso previenen temas cognitivos y neurológicos gracias a esas mioquinas que se producen en los músculos. Entonces, es como que hay que explicar, ¿no? Que el músculo no es solo algo que soporta nuestros huesos, sino que es un órgano como puede ser el hígado, como pueden ser los riñones, pero no se le ha dado esa importancia. Sí, sí, correcto. Como comenta, es una parte fundamental del cuerpo, igual que cualquier otra parte, órgano, etcétera. Incluso la piel, ¿no? Que dice, bueno, la piel es simplemente una capa protectora. La piel también tiene un papel fundamental en muchísimos procesos que se producen a nivel Ujú. endocrino, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos dicho, hay que darle la importancia que merece a la propia musculatura en sí y no tiene sentido desmontar eso de ninguna de las formas y no darle la importancia que se merece a trabajar la propia musculatura en sí. Es fundamental. Yo sé que hay muchos corredores de larga distancia, pues como has comentado, que demonizan un poco ese exceso de masa muscular porque lo ven como un exceso, pero al final es lo que tú has hablado. Al final tienes mucha más potencia, tienes mucha más capacidad de mover tu propio cuerpo, eso es Claro. mucho más fuerte, etcétera. Entonces, al final está mejorando, como hemos dicho, aparte de la salud, tu rendimiento en sí. Al final no tiene ningún sentido. En todos los deportes profesionales, cuanto más profesionalizados son, más se está trabajando todo este tipo de cosas, trabajo de fuerza, etcétera. Pongo de ejemplo, por ejemplo, el fútbol, quieramos o no, es uno de los deportes más vistos y donde más dinero se invierte, a tanto en investigación como en tecnología, y principalmente lo que más trabajan los jugadores de fútbol, aparte de sus sesiones específicas, es trabajo de fuerza. Es que tú eres un equipo de fútbol, le dices esto y se echan las manos a la cabeza. Y ellos hacen, mira, una media, un jugador de fútbol puede hacer una media de unos 10, 12 kilómetros en cada partido. Que Claro, claro. tampoco, Y que además tampoco tiene está unos mal. kilómetros muy complejos, puesto que las rodillas giran en muchos planos, los movimientos son muy complejos y bastante agresivos. Claro, claro. Entonces, fíjate, un jugador de fútbol que dice, bueno, corre en el campo, no corre tanto, al final está corriendo sus 10, 12 kilómetros, puede llegar incluso a más, con mucho cambio de dirección, mucho cambio muchos cambios explosivos, ¿no? De ritmo, muchos cambios rápidos, cambios lentos. Tiene que además estar pendiente no solo de correr, sino estar pendiente de muchos factores que se están desarrollando en el campo. Entonces, fíjate, en estos aspectos, por ejemplo, a un equipo de fútbol es hoy día inviable quitarle el trabajo de fuerza o pensar como hemos dicho, que no desarrollen tanta masa muscular para que rindan mejor en el campo. Hoy día eso es impensable. Lo que pasa es que hay, como siempre, hay ciertas tendencias o ciertas cosas lastradas del pasado, quizás, en los corredores de Ujú. larga distancia, que se piensa que cuanto más fino y menos peso es mejor, pero no siempre es así, no siempre es eso, no es esa la cosa. Cuanto menos peso es mejor dentro de unos márgenes y dentro de unas cuestiones que son impepinable y que tienen que estar ahí, como es el desarrollo de la masa muscular por toda la importancia que hemos comentado ya, tanto como motor en sí, como, bueno, como otro órgano más,
como prevención de lesiones, etcétera, ¿no? Tiene que estar ahí y es totalmente, como yo digo, inviable hoy día a nivel deportivo de alto nivel intentar decir, bueno, no voy a trabajar musculatura porque la desarrollo en exceso. Eso hoy en día en el mundo deportivo es un boom en la cabeza que no cabe. No, es imposible hoy día pensar eso. Claro, y aquí que normalmente nos dirigimos a el atleta o la atleta popular, pues también es un sinsentido que estas personas pues dejen de tener o de crear musculatura cuando, por ejemplo, la media de edad de nuestros escuchantes está pues en torno a los 40 años. Entonces, claro, a esa edad, que es cuando ya ha empezado la sarcopenia, muy poco a poco, pero recuerdo que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular derivada por la edad, pues claro, si la vamos perdiendo y encima nosotros no la trabajamos porque queremos estar lo más finos posibles para correr, poco a poco el correr puede que algún día, debido a lesiones o lo que sea, se nos acabe, pero el hecho de tener y mantener una buena salud depende muchísimo, y espero que tú me lo aclares más, pero depende muchísimo de esa masa muscular que tienes que intentar no perder e incluso si puedes intentar construir. Claro, sí, sí, lo has dicho tal cual. Al final, ese tipo de trabajo que se debe de hacer, lo que va a hacer va a ser alargar tu vida deportiva. Al final, si tú quieres tirarte muchos años, porque es lo que te gusta, corriendo por montaña, por ejemplo, pues tendrás que trabajar para ello. No sirve para nada intentar hacer metas cortas de machacarte ahora, porque al final eso se va a traducir en lesiones, etcétera, ni intentar hacer lo que tú estás comentando, una reducción de la masa corporal, de la masa muscular, etcétera, porque tengo tal carrera o tengo cualquier cosa y necesito perder porque cuanto menos peso mejor. Al final eso al final se traduce en que tu vida deportiva va a ser muy corta, al final vas a tener alguna lesión grave, alguna lesión importante o al final vas a perder tanto la masa muscular que no vas a poder rendir como tú debes. Esas cosas tienen los pies muy cortos, no tienen ningún sentido. Sí, pero incluso a nivel ya de salud, porque estamos hablando que queremos estar sanos, que no queremos depender de otras personas y claro, si has deteriorado tu cuerpo en esas edades y luego no te preocupas en construir esa masa muscular, pues claro, esa masa muscular la necesitas para levantarte de una silla, para subir una escalera, para estar al fin y al cabo lo más sano posible cuanto mayor seas, ¿no? Y claro, si nos dedicamos por el hecho de correr y estar más finos pues eso, a desbaratar esa masa muscular, pues es un flaco favor el que le hacemos a nuestra longevidad. Sí, sí, además está más que demostrado por estudios que el trabajar fuerza específica, hace que se ralentice ese envejecimiento que se produce a nivel de todo el cuerpo en general, en articulaciones, masa ósea, calidad al final en todo lo que son los movimientos y al final es calidad de vida, ¿no? De hecho, nosotros aquí en la clínica tenemos nuestra pequeña parte de entrenamiento enfocado a salud, tanto tenemos una parte de readaptación de lesiones, que son ejercicios específicos para ciertas lesiones, como una parte de entrenamiento salud sobre todo, y tenemos mucha gente mayor, entre ellos yo me he convencido para que vengan mis padres, mi padre y mi Ajá. madre a entrenar. Mi padre Sí, tiene sí. ya 75 años y está Ujú. haciendo ejercicios de fuerza, que es lo que mejor puede irle ahora mismo, siempre y cuando adaptado a él y demás, y lleva ya entrenando quizá unos 3 años y dice que no se ha encontrado mejor prácticamente en su vida. Ujú, Y ujú. fíjate lo bien que está y ha mejorado mucho en calidad de vida, en movilidad, en las cosas cotidianas, ha cogido mucha más fuerza, más que se encuentra mucho más activo, lo que hemos hablado, ya no solo es a nivel físico, sino se encuentra mucho más activo, dice que está mucho de mejor humor. Al final, el hacer ejercicio y sobre todo trabajo de fuerza también segrega endorfinas, que también hace que se encuentre mucho más contento. Bueno, hay muchos factores, como hemos dicho, no solo a nivel Ujú, físico que se ujú, producen, mucho también a nivel bioquímico, ujú. y, Claro. y todo está muy ya demostrado científicamente hace muchos años que está muy relacionado con el trabajo de fuerza, que es lo que se recomienda ahora. A cuanto más mayor seas, todo lo contrario de lo que se pensaba antes, ahora se dice que es Claro. muy importante hacer un trabajo de fuerza específica adaptado a ti, a tu fuerza, a tu edad, lógicamente, para no lesionarte, pero llevar una progresión para ir incluso aumentando esas cargas y ese trabajo de fuerza, ¿no? Y nosotros aquí incluso lo estamos trabajando con gente de todas las edades, incluso gente mayor, y todo el mundo, sobre todo la gente mayor, es donde más beneficios vemos, precisamente por lo que tú has comentado. Se va produciendo un envejecimiento de esa musculatura,
se van anquilosando las articulaciones, los tendones, etcétera, y la mejor forma de evitar eso es trabajo de movilidad y trabajo de fuerza específica. Eso es lo mejor que se puede hacer y entonces, desde aquí, como tú mismo has dicho, si encima los oyentes que tenemos están a la media de 40 años, esta es una ala muy buena para ir trabajando fuerza y no dejarla para tener el día de mañana una mejor calidad de vida, no solo para el deporte que vayan a realizar, lógicamente, y que lo alarguen todo lo que puedan, sino para que lleguen a ancianos de la mejor forma posible y con una vida saludable y activa y felices al final, que al final todo se desarrolle y desemboca en eso. Claro, efectivamente, no, pues eso, no tener que depender de otra persona, pues porque no te puedes valer físicamente, ¿no? Porque has abandonado, ¿no?, el cuidado de tu masa muscular y de tu salud, al fin y al cabo, por otras ideas, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? Siempre hablo aquí más de que hay que primar más la salud antes que el rendimiento a la hora de entrenar, sobre todo en personas populares. Otra cosa ya es el atleta profesional que sabe que está, podemos decir, quemando una serie de cartas de su vida por ser atleta profesional y que está cavando un pozo un poquito más profundo del que pues nunca debería llegar a acabar un atleta popular, ¿no? Puesto que por algo es un profesional y los demás no lo somos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que comentas. Pero en el plano de, por ejemplo, la gente que nos escuche que ya es experimentada, ¿qué consejo le darías para que, bueno, pues alarguen lo más posible su vida deportiva y también desde el punto de vista ya no solo de fisioterapia, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, puesto que tienes un máster en nutrición deportiva y hay algo que me encuentro y es el de que yo entreno para poder comer lo que yo quiera. Bueno, eso también lo he escuchado muchas veces. Eso no debería ser así, no debería ser así. Ujú. A ver, al final, la clave de todo esto, al final, son pasos muy sencillos que lo habréis escuchado muchas veces, pero hay que cumplirlo. Al final es una buena alimentación saludable y con lo que necesitas comer realmente. Eh, Como ya a nivel un poquito físico, lo que hemos hablado, trabajo de movilidad, ¿vale? Es fundamental también trabajo de movilidad, mantener las articulaciones totalmente móviles y que no se produzca ese proceso de anquilosamiento. Trabajo de fuerza, al final, como hemos comentado, es muy, muy, muy importante. Y también la planificación de las sesiones de entrenamiento, como también hemos hablado, fundamental. Si tú mantienes todos esos parámetros, es muy difícil que tú tengas problemas, que te lesiones, que tengas cualquier tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces son los parámetros que tienes un poquito que controlar y que mantener, ¿vale? Eso del tema de la alimentación, si lo quieres hacer bien, es fundamental. Al final es la energía que nosotros le estamos metiendo al cuerpo. Hay cosas que son necesarias y cosas que son innecesarias, como lo hemos Ujú. hablado antes. Las cosas innecesarias no pintan nada. A todos nos apetece de vez en cuando saltarnos ciertas dietas y comer cosas, pues bueno, que nos apetecen por lo que no entran por los ojos, que nos apetece porque estamos en un cumpleaños, una celebración, una Ujú. fiesta, Ujú. Navidad, etcétera. En fechas concretas, bueno, pues nos podemos exceder un poquito, pero sin pasarse si queremos mantener todas estas cosas controladas y sobre todo para gente experimentada que lleve mucho tiempo corriendo, quiera seguir manteniéndose bien, etcétera, pues es muy importante controlar esos parámetros. Vale que te lo salte algún día, pero por reglas generales deberías de mantener una buena salud alimenticia, tomando exactamente lo que necesitas. Eso también depende mucho de los entrenamientos que lleves, la edad que tengas, tu peso corporal, tu altura, bueno, ya sabéis todos los parámetros Sí. que influyen en esto, también tu edad y etcétera, ¿no? Entonces, en función de ello, tú necesitas, pues, unos aportes de proteína, unos aportes de carbohidratos, unos aportes de grasas, como hemos dicho, que son muy importantes, que también durante muchos años parecía un demonio la grasa, y no es así, la grasa es necesaria también. Ujú. Entonces, todas esas cosas dentro de lo que tú necesitas, pues es ideal para que tú mantengas, como decimos, el deporte que tú realices sin pasarte ni quedarte corto. Muy importante. Al final, la Ujú. alimentación, Ujú. ya no solo estamos hablando de pasarnos, sino de quedarnos cortos, porque al final el cuerpo necesita esa energía para movernos y para tú entrenar, porque si no lo que hace es sacarla de otro sitio y al final provoca incluso destrucción de tejidos, de masa muscular, etcétera, para intentar quemar de alguna forma y sacar energía de algún sitio, ¿no? Entonces es muy importante también, como comentas, mantener una buena alimentación, ya no solo comer cosas que no debas, que son innecesarias, que estás gastando energía de tu propio cuerpo en sintetizar un montón de cosas que no vamos a necesitar, no solo Claro. eso,
sino en que no quedarte corto en varios aportes que necesitas. Mira, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy claro de tú cuando tú entrenas, pues tú tienes un gasto, etcétera, y se produce, queramos o no, se produce un pequeño deterioro o una pequeña destrucción de fibras musculares en sí cuando tú estás entrenando, ¿no? Sí, Entonces, al sí. final, la forma de recuperarla es con descanso, sobre todo cuando tú estás durmiendo, siempre y cuando tú le hayas dado al cuerpo lo necesario para ello. En este caso, principalmente, lo que más relación tiene con regeneración de esa masa muscular es tomar proteína, ¿no? Claro. Entonces, si tú te quedas corto de proteína, por así decirlo, tu cuerpo igual, por mucho que descanses, no es capaz de regenerar todas esas partes que deberían regenerar a nivel de fibra muscular y de masa muscular, y al final van generando un déficit que va a salir por algún sitio, roturas musculares, sobrecargas musculares, dolores musculares, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos dicho, no es bueno ni los excesos ni quedarte corto, ¿no? Muy importante, como tú comentas, la alimentación es fundamental, es uno de los pilares también básicos de hoy día si nos queremos mantener fuertes y saludables. Claro, sí, yo simplemente recordar, dar una pincelada que, por ejemplo, yo tomo aproximadamente unos 2 gramos de proteína por kilo, ¿vale? Entonces estoy más o menos en unos 100, no, más o menos no, estoy en 150 gramos de proteína diaria. Es lo que tomo según pues mi peso, mi entrenamiento y demás. Y efectivamente es difícil que la gente esté llegando a los gramos que necesita de proteína, ¿eh? Si no lo haces con, pues mira, yo lo hago contando calorías. O sea, yo tengo mi aplicación donde cuento todo lo que como, porque es que si no te das cuenta de cómo son las cosas y qué te aporta cada cosa, es muy difícil que llegues a los macronutrientes que necesitas. Y, por ejemplo, pues yo a las 150 gramos de proteínas, 100 gramos de grasa al día tengo que meter, fíjate, es que es fundamental y además que lo he notado, ¿eh? Cuando, por ejemplo, he estado haciendo el proyecto Reset y bajé la grasa para afinar un poco y ver y probar, con 70, 65 gramos de grasa me encontraba fatal, pero fatal en muchos aspectos, ¿eh? Por eso es que es muy importante la nutrición para, pues como dices, pues tener esa salud general lo más adecuada posible, ¿no? Sí, sí. Bueno, Javier, sí, 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 perdona. Sí, sí, digo que es cierto lo que comenta. Además, incluso que el tema de la alimentación es quizás de las cosas que más a corto plazo podemos notar beneficios en nuestro propio cuerpo, ¿no? Si tú controlas mucho la alimentación y te cuidas y llevas una alimentación saludable, lo vamos a notar, mira, en estado de ánimo, en rapidez mental, en todo. Es que se nota en todo lo que tú comentas. Si tú tienes un déficit, tu cuerpo está sufriendo Sí, en sí. todo. Puede cambiarte incluso el carácter, el humor, te ves sin energía, sin ganas, etcétera, etcétera. Simplemente fíjate lo que has hablado, quitando grasa. Sí, Simplemente sí, quitando mira, un por poquito de ejemplo, grasa. yo al bajar la grasa tanto, esto es una cosa que a lo mejor a alguien no le gustará escuchar, pero a mí uno de los cambios que más me dio durante esa semana y media, yo empecé a analizar qué es lo que me estaba pasando y es que, por ejemplo, me extrañé, o sea, no iba al baño directamente, no podía ir al baño. O sea, era una cosa, Claro. me había quedado, o sea, y digo, pero ¿qué pasa si yo soy una persona súper regular, que voy al baño muy bien? Pues al bajar la grasa de esa manera, vamos, es que fue increíble. Claro, Semana claro y que media después la vuelvo a subir, vuelvo a poner la que tenía que poner, vuelve la normalidad en el intestino. O sea, increíble. sí, Y sí. ahí puedes ver cómo afecta, y si afecta ahí, imagínate en otros factores en los que afectará que no nos damos tanta cuenta. Claro, claro, como comento, el tema de nutrición es de las cosas que en un periodo muy corto de tiempo, quizás de las cosas que más a corto plazo somos capaces de ver esas diferencias significativas. Fíjate que tú como comentas, la diferencia entre una semana y otra, simplemente cambiando el tema de la grasa. Igual pasa con proteína, igual pasa con hidratos de carbono, todas esas cosas, cualquier cambio que nosotros hagamos, igual que, por ejemplo, si tomas azúcares, todo lo vamos a notar de una forma muy rápida en nuestro cuerpo, y la verdad es que es curioso lo que estamos comentando, para que veamos la importante que es. Si es de las cosas que más rápido vamos a notar efectos, estamos dándonos cuenta de que es un factor muy importante a tener en cuenta. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Javier, pues hombre, yo creo que hemos pegado un repaso bastante interesante a estas lesiones del trail running. Pues, ¿dónde te pueden encontrar, Javier, para que, bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, pues lo puedan hacer?
Pues mira, nosotros estamos en La Zubia, tenemos un centro, como tú has comentado, ya bastante grande, estamos especializados sobre todo en fisioterapia deportiva y traumatológica, aunque tenemos un poquito de todo. No solo tenemos nuestra parte de fisioterapia, que ya lo hemos comentado, que nosotros trabajamos con ecógrafo, todas las técnicas invasivas, tenemos lo último de lo último en nuestro centro, no solo eso, sino que también tenemos nuestro apoyo del local que tenemos justo al lado, que tenemos unos 200 metros diáfanos para hacer entrenamiento funcional, que nos viene muy bien como complemento, sobre todo para recuperar esas lesiones que nos estamos encontrando, que era un proyecto que yo llevo desde hace años con ello, que ya por fin lo tenemos desde hace unos años y funciona genial y hemos notado un cambio significativo en la recuperación de lesiones, lo que hemos hablado, muy importante trabajar a nivel funcional, no solo que yo te trate en camilla. Y bueno, como digo, aquí estamos para lo que necesitéis. Estamos en La Zubia, se llama Centro Fisioterapia La Zubia. Nuestra parte de entrenamiento se llama Zubia Active, pero lo repito, Zubia Active, pero que de todas formas desde Centro Fisioterapia La Zubia nos puedes localizar. Y como digo, si alguien quiere llamar, nuestro teléfono es el 958 59 08 59. Es sencillo, 958 59 08 59, o que pasen por aquí, o como quieran hacerlo, o incluso pues, nos pueden buscar por internet. En nuestra página, si ponen fisioterapia la Zulia, le va a salir fácilmente. De ahí nos pueden mandar cualquier formulario. Incluso hay gente que pregunta a través de la página web cosas y le respondemos automáticamente. Así que cualquiera de las vías son buenas para ponerse en contacto con nosotros y aquí estamos para ayudar a todo el que lo necesite y además con mucho gusto porque siempre lo he dicho, para mí mi trabajo es mi pasión. Entonces Claro. lo vamos a intentar hacer siempre de la mejor forma posible. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Yo ya os digo, Javier me lleva tratando pues 7 años y él ha visto, pues hombre, no he tenido muchas lesiones, pero las que he tenido solo él me las ha tratado. Así que, y bueno, pues si sigo corriendo, pues es gracias a él, que siempre me ha tenido pues perita en dulce y tratándome lo mejor posible. Y bueno, pues gracias Javier, de verdad, por haber estado aquí explicando estas cosas y, bueno, que yo creo que son interesantes para que todo el mundo pues sepa y comprenda un poquito lo que hacemos a la hora de entrenar. Gracias de Muy verdad. bien. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias a ti, no solo por estar aquí en el programa hoy contigo, sino por todos los años, la confianza que has depositado en mí y en nosotros, aquí en nuestro centro. Y espero poder seguir ayudándote muchísimos años más. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que la lesión pequeñita que nos queda en la cadera se vaya pronto, después de la tercera EPI de la semana que viene. A ver si hay suerte y ya se Sí, va vamos, sí, lo recuperamos pronto. liquidando. Muy bien, muy bien. Muy bien, Pues muchas perfecto. gracias, Javier. Bueno, y a Nada, todos muchas vosotros y gracias a ti. vosotras, ay, eso, pues a todos vosotros y vosotras que ya habéis visto, Javier es un crack, yo os animo a que consultéis su página web y si necesitáis cualquier tratamiento, estáis en una lesión de esas que no salís de ella, pues preguntadle porque seguro que tiene solución para todos, porque conmigo siempre ha dado en el clavo. Y sin más, pues oye, me despido de todos vosotros y vosotras, sin antes recordaros que si queréis podéis seguirme en cualquiera de mis redes, por ejemplo en Instagram como Pablo Castillo @gr o por ejemplo en el correo electrónico Pablo @pablocastillo gr. O sea, da igual, me podéis encontrar donde queráis, siempre que me necesitéis. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Sed muy felices, que es vuestra única obligación. Y por supuesto, nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!